tenemos una segunda prueba del teorema de Bolzano-Weierstrass sin usar el resultado anterior, que es usando el principio del palomar infinito. Y es el siguiente. Sabemos que xn está acotado, entonces existe un intervalo que lo contiene. Entonces, supongamos xn pertenece a un intervalo a, b para todo n. Está acotado, es lo mismo que decir está en un intervalo. Todos los términos pertenecen a un intervalo. Lo que vamos a hacer es usar el principio del palomar infinito, básicamente partiendo el intervalo en dos y cuidarnos con la mitad de la sucesión. Está un intervalo más pequeño, ir partiendo poco a poco la sucesión y vamos a ir teniendo una cantidad infinita de términos en intervalos cada vez más pequeños y eso va a forzar la convergencia. Entonces la prueba es la siguiente. Vamos a definir, defina I sub 0, va a ser el intervalo a, b, y vamos a definir a sub 0 como a y b sub 0 como b. Entonces, lo que tenemos es que como n es infinito, sabemos que existen infinitos índices que tienen o en la mitad del intervalo términos de asociación o en la segunda mitad, ¿verdad? Estamos agarrando un intervalo, tenemos un intervalo AB, aquí intervalo de infinitos términos, pero si partimos a la mitad, y agarramos el punto medio a más b medios, o a la izquierda o a la derecha hay infinitos términos. Entonces, existen infinitos xn en el intervalo que va desde A hasta A más B medios, o existen infinitos xn en la segunda mitad del intervalo. Tal vez ambas pasen, pero no es importante. Lo importante es que por lo menos una es infinita. Entonces podemos, como alguno es infinito, entonces vamos a hacer esto, sea I sub 1, y le voy a poner un 1, la primera mitad del intervalo, A sub 0, A sub 0 más B sub 0 medios, y aquí voy a agregar el índice que definimos arriba, solo para generalizar la idea, I sub 1, 2, el intervalo que va desde la segunda mitad, entonces, lo que vamos a hacer es considerar el primer intervalo si es infinito, y si este es finito, el otro sería infinito, entonces nos quedamos con el segundo. Entonces, sea J igual a 1, si el conjunto de los n's en n, tal es que xn pertenece a I1, entonces, si este conjunto es infinito, y sea J igual a 2, si no. O sea, el siguiente es, hay infinitos términos en el segundo intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer es definir el siguiente intervalo. Defina I sub 1 como el intervalo que es infinito de estos dos, o escogimos el primero si ambos son infinitos, y vamos a tomar un valor aquí, sea n1 en n, tal que xn1 pertenece a este intervalo, Entonces vamos a seguir repitiendo el procedimiento. Entonces, suponga que IK está definido. IK va a ser un intervalo que va desde acá hasta B sub K. Y x1, xn2, xn3 hasta xnk han sido escogidos. Y vamos a considerar xni
va a pertenecer al intervalo I sub I para cada uno de estos valores de I. Y desde 1 hasta acá. Entonces, agarramos el último intervalo, lo vamos a dividir. Igual que antes, tenemos un intervalo I sub K y los vamos a dividir en dos intervalos que llamaríamos I sub K más 1, 1, I sub K más 1, 2. Y alguno de estos intervalos contiene una cantidad infinita de términos. Entonces, vamos a considerar igual que antes, es decir, sea J igual a 1 si el conjunto de los n's en n, tales que xn, pertenece a I sub K más 1, 1, es infinito, y J igual a 2, si no. Entonces, igual que antes, hay una cantidad infinita de n's en este intervalo, de xn's en este intervalo. Entonces, si lo partimos en dos, por el principio del Palomar infinito, o hay una cantidad infinita a la izquierda o una cantidad infinita a la derecha. Entonces, vamos a considerar el primero si este es infinito. Y con este podemos definir el siguiente intervalo. Defina I sub K más 1 como el I sub K más 1J, el que tiene infinitos términos, y tome el siguiente índice nk más 1, tal que queremos que xnk más 1 esté en este intervalo I sub K más 1, pero también queremos que nk más 1 sea mayor que el índice anterior nk, si no, no sería una subsucesión. Y como es infinito, podemos tomarlo suficientemente grande. Entonces, lo que vamos a probar es que esta sucesión definida va a ser convergente. Vamos a probar que la sucesión xnk es convergente. ¿Cómo? Bueno, vean que por definición xnk está acotada en un intervalo a sub k y b sub k. Entonces vamos a mostrar que ambos convergen al mismo número. Y esto garantizaría que la sucesión del centro converge por el teorema del emparedado. La observación aquí tiene que ver con la longitud de los intervalos, que b sub k más 1 menos a sub k más 1 es menor o igual que b sub k menos a sub k sobre 2. ¿Verdad? Porque empezamos con un intervalo y estamos dividiéndolo a la mitad, o sea que el diámetro de este intervalo cada vez es la mitad. Y si repetimos el procedimiento varias veces, tenemos b sub k menos 1 menos a sub k menos 1 entre 4 y dividimos a la mitad varias veces, vamos a tener b sub 0 menos a sub 0 sobre 2 a la k más 1 en este caso. Entonces, tenemos que b sub k menos a sub k es mayor o igual que 0, pero menor o igual que b sub 0 menos a sub 0, que son b y a, un número fijo, y 2 a la k, pero 2 a la k va para infinito, cuando dividimos iría para 0. Este aquí va para 0. Eso nos dice que los diámetros convergen a 0. Pero hay otra observación, y es que estos son intervalos encajados, ¿verdad? Por definición, un intervalo está contenido en el otro, eso significa que a sub k más 1 es mayor o igual que a sub k, y b sub k más 1 es menor o igual que b sub k, ¿verdad? De hecho, en la construcción de los intervalos, el a sub k, alguno de los dos es el mismo, ya sea el a sub k o el b sub k, y el otro es el término del medio. Entonces, si nos movemos al intervalo de la izquierda, el b es más pequeño, porque sería el centro comparado con la derecha, y si agarramos el intervalo de la derecha, el extremo derecho es el mismo, pero el intervalo izquierdo es más grande que el intervalo izquierdo del intervalo anterior. Entonces tenemos dos sucesiones que son convergentes,
son acotadas porque están dentro del mismo intervalo AB y entonces convergen. Entonces tenemos A sub K converge a un valor L1, B sub K converge a un valor L2, pero ambos tienen que ser iguales. Tenemos que B sub K menos A sub K converge a 0, nos dice que L1 es igual a L2. O sea, que si revisamos a esto que tenemos aquí arriba, concluimos que este converge a L, este converge a L, y por el sándwich, XNK converge a un valor L, entonces la subsucesión es convergente y eso es lo que queríamos demostrar. Para el ejercicio 3, nos poníamos a hablar de lo que eran sucesiones de Cauchy, que la definición de las sucesiones de Cauchy es que los términos están muy cerca entre ellos cuando n es grande. Y el objetivo es demostrar que una sucesión es de Cauchy si solo si es convergente. ¿Verdad? Porque si xn converge, nosotros vemos claramente que hay un L, deme un intervalo de radio epsilon, entonces tenemos un L más epsilon, un L menos epsilon, y para n grande, los términos de la sucesión pertenecen al intervalo. Y eso significa que no importa cualesquiera los términos grandes agarre yo, como siempre está en intervalo, la diferencia entre ellos no puede superar el valor 2 epsilon. Y hay una desigualdad triangular aquí, que se ve en el dibujo. Entonces, si la sucesión converge, todos los términos se acercan a un valor L, en particular, los términos están cerca entre ellos. Y Cauchy nos dice, bueno, es una condición necesaria, pero también es suficiente. Si los términos están cerca entre ellos, entonces la sucesión es convergente. Bueno, veamos esta implicación formalmente. Sería que dado epsilon mayor que 0, existe un n grande, tal que si n es mayor o igual que m, entonces xn menos l es menor que epsilon. Y bueno, cambiemos la letra n por una letra m. Entonces tiene que xm menos l también es menor que epsilon. Y aquí entra una desigualdad triangular. Entonces, si n y m son mayores o iguales que n, entonces la distancia xn menos xm, vamos a usar una desigualdad triangular considerando la L. Esto sería menor o igual que xn menos L más xm menos L. Bueno, como aparece en realidad es L menos xm, pero es lo mismo por el valor absoluto. Y ambos son menores que epsilon. O sea, este es menor que 2 epsilon. Pero el converso no es tan sencillo. Probar que una sucesión de Cauchy converge no es tan fácil. Entonces, el ejercicio 3 nos decía, antes de probar eso, vamos a probar que si xn es de Cauchy, entonces xn es acotada. Y una forma de hacer eso es tomando epsilon igual a 1. Entonces existe un n tal que si n, m son mayores o iguales que n, entonces la distancia xn menos xm es menor que 1. Entonces, por ejemplo, se vale tomar m igual a n, el n grande, y tenemos que para todo n mayor o igual que n, xn menos xn grande es menor que 1, y es lo mismo que decir que el valor absoluto de xn está acotado por el valor absoluto de xn grande más 1. Igual que hicimos con las sucesiones, esto nos da una cota para n grande, esencialmente es una cota útil cuando n es grande, pero podría haber términos más grandes al inicio. Entonces, para acotar formalmente, necesitamos tomar el máximo de los valores absolutos de los primeros términos de la sucesión.
Entonces tomamos el máximo de estos valores y M es cota de la sucesión XN. Esto de aquí nos dice que la sucesión va a ser acotada. Entonces, podemos usar el teorema de Bolzano-Weierstrass y decir la sucesión, como es acotada, posee una sucesión convergente. Entonces, el problema 4 es mostrar que XN Cauchy implica que XN converge. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que por el ejercicio 3, sabemos que XN es acotada. Y por el ejercicio 2, que era probar el teorema de Bolzano-Weierstrass, podemos concluir que existe una sucesión que es convergente. Entonces, existe XNK subsucesión de XN convergente. Es una sucesión que converge. ¿Cómo usamos eso? Intuitivamente, la idea es la siguiente. Tenemos un L, tenemos un intervalo, y lo que vamos a decir es, por un lado tenemos una subsucesión que está muy cerca del L, y por otro lado los demás términos de la sucesión, como están muy cerca entre ellos, cuando n es grande, deberían estar cerca de los puntos de la subsucesión, y entonces por una desigualdad triangular estarían cerca de él. Vemos que XNK converge a algún valor L, y eso significa que dado un épsilon mayor que 0, existe un valor N1 natural, tal que cuando K está por encima de este N1, entonces XNK menos L, la distancia es menor que épsilon. Y si vamos a la definición de Cauchy, Cauchy nos dice que dado ese mismo épsilon existe un N2, tal que si N y M son más grandes que el N2, entonces XN y XM están cerca, su distancia es menor que un épsilon, y entonces vamos a combinar esto de aquí, porque si N es mayor o igual que N2 y K es tal que NK es mayor o igual que N2 y al mismo tiempo K es mayor o igual que N1, y vean que aquí N va a estar fijo, o sea, tome un N fijo que cumpla esto y vamos a buscar un K que cumpla estas propiedades. Y este K existe, ¿verdad? Tome lo suficientemente grande para que cumpla esto de aquí. Entonces nosotros queremos usar una desigualdad triangular pasando por XNK para acotar la diferencia de XN con L. Entonces podemos escribir esto como XN menos XNK más XNK menos L. Usamos una desigualdad triangular. XN menos XNK está cerca porque tanto N como NK son mayores o iguales que N2. Entonces están cerca. Y tenemos XNK menos L. Es una distancia pequeña porque la subsucesión converge a L. Entonces ambos son menores que épsilon. Y tenemos entonces que si N es mayor o igual que N2, XN menos L es más pequeño que 2 épsilon, que es básicamente la definición del límite aplicada en este caso a un 2 épsilon.